bienvenidos una vez más a una transmisión de Objetivismo MX. Y bueno, en esta ocasión vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante que es Adam Smith, su intuicionismo bajo la lupa del objetivismo y también planteando la pregunta sobre si el egoísmo es una virtud. Y bueno, para esto nos acompañan tres personas que conocen bastante el tema. Y bueno, yo creo que también es un tema, principalmente esta parte de sobre si el egoísmo es una virtud, ¿no? Ya reciente se ha generado esta polémica sobre si es bueno, si es malo, y bueno, muchos se meten a esos temas cuando realmente no lo conocen tan a fondo, ¿no? Entonces, pues andamos también un poco internacionales y bueno, voy a ir dándoles presentación a nuestros invitados el día de hoy. Y bueno, iniciamos con Ronnie, que nos acompaña desde México. Él es escritor, quien también, por cierto, recomiendo leer mucho sus artículos. En lo personal, a mí me gustan mucho lo que escribe, ¿no? Principalmente porque también habla mucho sobre libertad sexual, donde realmente en esta lucha por promover la libertad, pues también es importante hablar de esos temas, ¿no? Entonces, pues bienvenido, Ronnie. Muchas gracias. ¿Me escucho? Sí, perfecto. Sí. Muchas gracias y gracias por el comentario, mis artículos. Pues mira, yo creo que es muy interesante esta cuestión del egoísmo y habrá que irla abordando desde la concepción tradicional y desde cómo Rand la va planteando y la va desarrollando y la va integrando a su sistema filosófico. Claro que sí, muchas gracias. También nos acompaña desde Perú Alejandro Velázquez. Él también es miembro del grupo de estudio de Objetivismo MX. Él es médico y bueno, también está promoviendo las ideas de Ayn Rand. Bienvenido, Alejandro. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo están? Roberto, Rolly. Perfecto. Y bueno, por último, también nos acompaña Roberto Briones desde Escocia, que por cierto está realizando algunas investigaciones. Y bueno, bienvenido, Roberto. Gracias a ti por la introducción tan padre y a todos los demás que se llevan la oportunidad y el tiempo para poder estar en esta charla que, como dijo Ronin, y creo que es fundamental e importante que se toque. Muchas gracias. Pues bienvenidos. Entonces, bueno, para iniciar me gustaría darle la palabra a Ronnie y ya de ahí posteriormente a Alejandro y por último Roberto, pero iniciamos con Ronnie. Hombre, muchas gracias. Yo creo hay que empezar estableciendo el contexto de Adam Smith, que él antes que otra cosa era profesor de filosofía moral. Entonces, todo lo que va a ir desarrollando va a partir de una base moral. Y el punto importante o el punto trascendental es un viaje en el que él realiza como tutor, en donde conoce a Turgot, a Voltaire, a Diderot, a todos estos ilustrados, y en donde empieza a tomar estos conceptos de dejar hacer, dejar pasar, que es como el punto en donde pasa de la filosofía moral a la economía, un poco como le pasa a John Locke después de leer el Tratado Teológico Político de Spinoza, en donde pasa de estas cuestiones de psicología y más filosóficas a cuestiones más políticas, ¿no? Entonces,
el contexto de Adam Smith, que va de lo moral a lo económico, es importante para entender por qué él va a tener a través de toda su obra una base moral para justificar todas las cuestiones económicas y de todo tipo. Muchas gracias, Ronnie. Sí, yo creo que es muy interesante esto que mencionas, ¿no? Cómo es cómo pasa de esta parte de la moralidad al económico. Pero bueno, continuamos contigo, Alejandro. Genial, gracias, Antonio. Bueno, hay una frase que es muy famosa después de la mano invisible que dice que no es por benevolencia que el carnicero, el que hace las cervezas, ¿no? O el panadero, pero con los cuales nos da la comida, ¿no? Sino por la importancia de su propio interés, que nosotros podemos cooperar mutuamente, ¿no? Y eso hablaba bastante de la mano invisible, ¿no? Nos consideramos a nosotros mismos, no la humanidad, pero nuestro propio valor hacia nosotros, nuestra autoestima y nuestro egoísmo, básicamente, ¿no? Y nunca hablamos de nuestras propias necesidades, pero sino nuestras ventajas, ¿no? Las ventajas de cooperar entre uno y el otro, ¿no? Y eso basa generalmente la teoría de Adam Smith, ¿no? Un poco de interés por uno mismo, ¿no? Sin embargo, no propone una economía de libre mercado como tal, ¿no? Porque recordemos que él siempre hablaba de escuelas públicas y de todo, o sea, no era tan laissez-faire, ¿no? Entonces, algo interesante es que lo que hace Adam Smith es promover esta filosofía del autointerés, ¿no? Y eso me parece muy interesante. Muchas gracias, Alejandro. Claro, y que va muy relacionado a esta parte del concepto de egoísmo, ¿no? Porque realmente lo que incentiva a las personas y parte de esta teoría económica, pues es ese incentivo y ese interés personal de las personas la que van a hacer bueno, van a jugar parte importante en lo que es la economía y la relación de las personas con la sociedad. Y bueno, vamos ahora con Roberto a ver qué nos va a comentar. Adelante, Roberto. Hola, ¿ya sí me escuchaba? Bueno, Sí. ay, perdón. A mí me gustaría comenzar este análisis que he estado haciendo por la parte más importante, que es cómo es que en realidad se está desarrollando todo el pensamiento de Adam Smith, de dónde son las bases, de dónde provienen, el por qué Adam Smith llegó a ciertas conclusiones que son importantes que nosotros vayamos analizando para poder saber a qué se refería y en realidad cuáles eran los fundamentos que Adam Smith tenía, qué tanto está conectado con la realidad, qué tanto en realidad nosotros lo podemos conectar hacia la lógica. Y bueno, una de las partes fundamentales que nosotros tenemos que entender es que todo el pensamiento de Adam Smith, por lo regular, viene basado en los antiguos sistemas morales griegos. En este caso, en el aristotélico y en el de Epicuro, que hablaban de la autorrealización y no a la abnegación. Dejemos esto bien claro y quiero que quede esto brincando así en nuestra cabeza. Estaban hablando de la autorrealización y no la abnegación, no la abnegación. Como hombres con valores en sí mismo, como valor en sí mismo y para lograr su propio bienestar. El problema es que yo, desde que nos dimos, bueno, al menos yo me di cuenta de que estaban basándose en este tipo de modelos, estaban arrastrando ciertos errores que nosotros ahorita vamos a intentar desglosar. Por ejemplo, yo creo que la mayor parte de este error, y si no es que de la mayor parte de los liberales clásicos, es que se basan en ideas cristianas, que vienen desde los puntos en los cuales ellos no toleraban ni aceptaban como tal el egoísmo. Ellos decían, por ejemplo, que el egoísmo lo podían tolerar, pero no lo consideraban una virtud deseada o requerida. Adam Smith hablaba de que el mercado funcionaba gracias al interés propio. Smith no era economista, eso hay que dejarlo muy claro. Smith no era un economista. Y como bien dijo Ronin, era un profesor de ética, de moral. De hecho, su libro más famoso es Teoría de los Sentimientos Morales, que habla y trata de explicar cuál es
la manera en que nosotros vamos generando ciertos valores, o si es que los generamos o ya los tenemos implícitos, que es a donde voy a ir ya con lo que habla el intuicionismo. Pero eso es a lo que a ellos prácticamente buscaban, que era el hecho de demostrar que el ser humano, el hombre, el individuo, es un fin en sí mismo y que tiene que buscar su autorrealización y no la abnegación. Entonces, ya que nosotros sabemos esto, que el interés propio era muy importante, según esto, para ellos, y me refiero para ellos porque también John Locke tuvo el mismo error. Sabemos que ellos son seguidores de una doctrina cristiana, entonces ellos creían en ciertos misticismos que no los ayudaba a salir de ese gran error y de esa desconexión lógica, ¿no? Entonces, Adam Smith no era un economista, sino era un profesor de moral, y de hecho, en la ética, que es la rama de la filosofía que se basa en los códigos morales, es en donde se generaba lo que era la economía. Voy a leer lo que estaba platicando ahorita Alejandro, lo voy a leer completo, porque esto es la parte fundamental de su tesis, de todos sus ensayos y de sus grandes trabajos, y no es por la benevolencia del carnicero, el cervecero o el panadero que esperamos nuestra cena, sino de lo que atañe a sus propios intereses, nos dirigimos no a su humanidad, sino a su humor propio, y nunca hablamos con ellos de nuestras propias necesidades, sino de lo que les es ventajoso. Y si el comerciante, esto es muy importante, y si el comerciante es honesto y trabajador, su búsqueda de su propio interés se considera como respetable y hasta cierto grado una calidad amable y agradable. Sin embargo, nunca se considera como la más querida o la más noble de sus virtudes. A ver, yo con esto quiero hacer un paréntesis para entrar a un punto en el cual, en efecto, se ha dado una discusión los últimos días, porque creo que muchas personas no solamente no entienden las bases, ni siquiera las raíces de donde proviene todo este pensamiento de Adam Smith, sí, pero creen que pueden hacer ciertas críticas hacia otras filosofías que sí tienen todo un procedimiento metafísico, epistemológico, ético, estético, político, que cumple con las 5 ramas de la filosofía, que podría ser, en este caso, y creo que es la única filosofía que lo hace, el objetivismo. He visto que han estado haciendo críticas hacia lo que es el egoísmo de Ayn Rand. El problema es de que no está mal que hagan críticas. El problema es que tienen que ser críticas en las cuales tengan buenas argumentaciones, ¿no? Y yo creo que no es el caso. Porque, por ejemplo, uno de sus grandes ataques que le hacen a Ayn Rand es por un libro que ella tiene que se llama La virtud del egoísmo. A ver, yo siempre se los he dicho, una de las personas que hacen ese tipo de comentarios es porque en realidad no han leído Ayn Rand. Porque si hubieran leído Ayn Rand, se hubieran dado cuenta que en las primeras hojas, que es el prólogo, ella explica este punto. Para empezar, ella ni siquiera está definiendo el egoísmo como una virtud. Que el título se llame La virtud del egoísmo, no quiere decir que te esté diciendo que que el egoísmo es una virtud. Porque si nosotros analizamos de manera epistemológica, ¿qué es lo que dice esa frase? Dice, la virtud del egoísmo, no estamos viendo un predicado, solamente estamos viendo un sujeto. Una frase no puede ir solamente de un sujeto, tiene que ir con un sujeto y un predicado. ¿Por qué? El sujeto es el ente, el sujeto es la existencia de algo en específico. Y ese sujeto y ese algo en específico tiene una identidad específica. Entonces, cuando nosotros hablamos de que si algo tiene una identidad en específico, el predicado es quien va a definir esas características de esa identidad específicas. O sea, te va a describir al sujeto. Pero cuando nosotros analizamos el título, la virtud del egoísmo, en ningún momento estamos viendo una descripción de un sujeto. No vemos un predicado, solamente estamos viendo un sujeto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la frase no está terminada. No quiere decir que estamos diciendo que el egoísmo es una virtud. Quiere decir que en efecto hay algo que tiene que liga al egoísmo. Y esa virtud, en realidad, a la que se refiere Ayn Rand, que después puedes leer en el prólogo y después puedes leer todo un ensayo en su libro,
es la racionalidad. ¿Cuál es la virtud del egoísmo? La racionalidad, porque la virtud básica, la virtud más importante para un individuo es la racionalidad. Y de ahí es de donde se derivan otro tipo de virtudes o corolarias a las cuales nosotros llegamos ya después para entender lo que es el egoísmo. Pero el libro en sí, el título no te está diciendo que el egoísmo sea una virtud. Entonces, yo creo que es necesario que algunas de las personas, y peor aún, que creo que son personas que son los que están enseñando a nuestras nuevas generaciones, a la nueva liga de liberales no sé, objetivistas y así. Y no está mal que se desarrolle todo este tipo de lecturas y de este tipo de ideas, pero lo único que sí está mal es que traten de deformar las cosas para poder acomodarlas a ciertos discursos y así confundir más a las personas. Y yo creo que eso no es correcto. Entonces, bueno, ya que quedó más claro que ni siquiera Ayn Rand está diciendo que el egoísmo es una virtud, voy a continuar. Ya después llegaremos a Ayn Rand, pero bueno. El hombre debe de buscar, regresando a Adam Smith, el hombre debe de buscar su propio interés sin medida. Perdón, el hombre debe buscar su propio interés, pero el interés sin medida o en exceso o deficiente es incorrecto o malo. ¿Qué quiere decir esto? El hombre al momento de buscar sus propios intereses, si es excesivo, es malo. Pero si es deficiente, o sea, si no estás pensando como se debe en tu propio interés, entonces no, tampoco es bueno, porque es deficiente, es incorrecto, porque no tiene que ser ni una cosa ni otra, sino lo que es nada más, ¿no? Ni excesivo, ni deficiente, para que sea correcto. De hecho, esto que está diciendo lo podemos ver en Aristóteles. Por eso comencé diciendo que la mayor parte y todo este tipo de análisis de Adam Smith provienen de Aristóteles y de Epicuro. ¿Por qué de Aristóteles? Se refiere a que, donde dice de hecho Aristóteles que el egoísmo es bueno, solo si está acompañado con la virtud de la razón, pero si va dirigida por la pasión, ocasiona lo opuesto de lo que promueve como tal el propio interés o el egoísmo. Entonces, ¿qué te quiere decir esto? Inclusive Aristóteles, que es uno de los únicos autores que Ayn Rand acepta, de los cuales ella basó muchas de sus bases epistemológicas y metafísicas, él te está diciendo una cosa muy interesante. No, o sea, y tampoco podemos estar nosotros de acuerdo, porque ya después de haber analizado, leído e estudiado lo que es la teoría de lo que ya es el egoísmo de Ayn Rand, nos vamos a dar cuenta de que pues, no estábamos totalmente de acuerdo con Aristóteles. Y eso es algo interesante, porque la mayor parte de las personas que creen que nos ven y que nosotros nos autodenominamos como objetivistas, creen que nosotros somos todo lo que Aristóteles dijo, o todo lo que John Locke dijo, y eso es mentira, ¿no? Aquí hay uno de los grandes contrastes o críticas que el mismo objetivismo le hizo a Aristóteles y a John Locke y a Epicuro, ¿no? Y esa es de que ellos dicen que está bien que utilicemos el egoísmo, pero siempre y cuando no sea un egoísmo desmedido. Para empezar, yo creo que no hay una manera de medir, esto es más egoísta que esto, ¿no? Esto es excesivamente egoísta, ¿no? Esto es deficientemente egoísmo. Yo creo que no. Yo creo que un concepto en realidad no te define más que las características, solamente las características que describen un ente o un concreto, algo inexistente, pero digamos en esto en un concreto. Entonces, como nada más está escribiendo cuál es la identidad, sin tener que hacer un juicio de valor, no podemos entonces decir que un concepto ya trae o un punto positivo o un punto negativo, valores positivos o valores negativos. Eso es incorrecto.
Un concepto no te puede dar ese tipo de valoraciones porque quien valora es el individuo desde la conciencia y utilizando todo un proceso de conceptualización de información y todo esto. La virtud que buscaba Adam Smith, ya cuando, o sea, cabe destacar que yo soy fan de Adam Smith. Cabe destacar que, de hecho, ahorita estoy haciendo mis propias investigaciones en la Business Adam Smith Institute, aquí en Glasgow University, y porque lo amo, o sea, porque me encanta, porque es uno de mis más grandes héroes. Pero prefiero la razón, prefiero la verdad. Y así que, aún así de que es uno de mis más grandes héroes, hay que aceptar que tiene varios errores y que son errores fundamentales, que son metafísicos y epistemológicos. Entonces, yo creo que la parte más importante que también es que hay que mencionar es Adam Smith en realidad te está diciendo que el egoísmo no es una de las grandes virtudes que tiene que seguir el hombre para ser virtuoso, ¿no? Para ser bueno, para lograr sus propósitos y sus proyectos de vida. Lo que te está diciendo él, y es lo que me encantó cuando leí todo esto y me di cuenta de dónde estaba el punto fundamental de su error, es que dice que el hombre sabio y virtuoso está en todo momento dispuesto a que su propio interés privado sea sacrificado por el interés público de la sociedad. Repito, el hombre sabio y virtuoso está en todo momento dispuesto a que sus propios intereses privados sean sacrificados por el interés público de la sociedad. A ver, si entonces el interés individual es importante, ¿cómo es posible que al mismo tiempo nos está hablando de la autoabnegación? Si nos está diciendo que lo que importa es el interés personal, eh, eficiente, que va de la mano de la racionalidad, al mismo tiempo también te está diciendo que si otra cosa es más importante, en este caso la sociedad, tienes que estar dispuesto a sacrificarte. Eso, para mí, ya no me pareció muy agradable, muy interesante, porque yo no creo eso, y menos después de haber conocido ya la filosofía objetivista. Entonces, prosigo. Ellos buscan un motivo para ser moral, y eso es la felicidad. O sea, en eso también coincidimos, ¿no? Ok, sí, el hombre no nada más viene a estar vivo, como dicen otros. Es que el derecho a la vida es el hecho de que estás vivo, ¿no? Y eso no es correcto, eso no es verdad. No es la capacidad de estar con vida, es la capacidad de poder hacer con esa vida tu felicidad, florecer y tus proyectos de vida que te llevan a llevar a la felicidad. Entonces, si ellos dicen que están buscando la felicidad, ¿en dónde está esa felicidad si al mismo tiempo te están diciendo que si la sociedad lo necesita, tú te tienes que sacrificar? Entonces, ¿dónde está esa felicidad? En- y ahí es donde nos damos cuenta de que la felicidad personal tiene que ser sacrificada en esta tierra por la felicidad eterna de otras vidas después de la muerte. Ahí es la felicidad, o sea, prácticamente están diciendo, en esta vida sí te tienes que sacrificar si se necesita, pero no te preocupes, vas a ser recompensado en tu felicidad eterna después de la muerte. O sea, y no nada más vemos este tipo de problemas con él, lo vemos también con John Locke, quien habla de derechos naturales, de que somos creados por Dios, de que Dios puso dentro de nosotros integrados ciertos valores. Y ahora es ahí a donde voy también con una de las partes fundamentales de la teoría de Adam Smith, que es, eh, él habla de que los humanos poseen conocimiento directo de lo bueno y lo malo, por el principio natural que es evidente en sí mismo, el principio de autoconservación, el sentido de obligación para hacer lo correcto,
es absolutamente inmediato y no derivado. Este conocimiento inmediato, este es el intuicionismo, este conocimiento inmediato de lo bueno y lo malo se localiza en una facultad particular, la conciencia. Sabemos que tenemos esta facultad simplemente por observación de nuestras propias experiencias y las ajenas. La intuición es la visión directa de un existente que se muestra de un modo inmediato y concreto, es decir, sin intervención de otros conocimientos. Esto es muy importante que quede muy claro. Lo voy a repetir. La intuición, de donde se basa el intuicionismo, es la visión directa de un existente que se muestra de un modo inmediato y concreto, o sea, sin intervención de otros conocimientos. El intuicionismo sostiene que como la obligación moral es evidente, escuchen muy bien, la obligación moral es evidente, la razón de por qué ser moral es también evidente. La conciencia nos dicta que lo que es correcto, lo que es bueno, cómo debemos actuar y todo ese tipo de cosas resultan en convicciones morales que la gente usa de manera reflexiva y estos son los datos de la ética a lo que se refieren. De ahí proviene la ética, de ahí es donde se basa epistemológicamente de esa descripción de lo que es el individuo en su naturaleza, de donde está explicando ahorita de dónde se basa el intuicionismo, es la parte de donde proviene la ética. Entonces, dice, las exigencias morales son contrarias a los intereses personales vulgares o depredadores, y el amor propio templado y el deber son directamente antagónicos. Entonces, ya ahorita que ya hice toda esta introducción de Adam Smith, de lo que es el intuicionismo, de cuáles son sus bases metafísicas y cómo es su explicación epistemológica, ahora sí vamos a contrastarla. Para empezar, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el egoísmo de Ayn Rand, a lo que se refiere Ayn Rand. Ayn Rand parte desde el principio. Ella no tiene para evitar ese tipo de problemas, parte desde la base fundamental de la filosofía, que es la metafísica, lo que es lo ontológico. Y esto se refiere a que nosotros, en efecto, como dice Smith, tenemos una naturaleza específica con la cual vamos a actuar. Esa naturaleza, lo que te dice Ayn Rand, es que nosotros tenemos un proceso de conceptualización en donde entendemos ciertas características de los entes, de los concretos de la realidad, que nos ayuda a ir valorando en base a esas diferencias, en base a esos contrastes, en base a esas comparaciones entre existentes, nos va ayudando a crear conceptos. Esos conceptos lo que nos ayuda es a ir acumulando esa información de manera ordenada en base a ciertas, las características que le dan forma a los existentes, ¿no? En base a estos conceptos, sin estos conceptos, nosotros no podríamos hacer ningún tipo de valor, porque los valores provienen de toda esa información que nosotros vamos extrayendo de la realidad, en base a cómo analizamos la realidad, en base a cómo esa realidad está interactuando con nosotros, estamos interactuando con esa realidad, que eso es la filosofía, es el hecho de que el hombre, el individuo, interactuando con la realidad y viceversa. Ese análisis, eso es lo que busca la filosofía, esa explicar cuál es esa interacción, cómo es que interactúan, qué es lo que pasa con estos entes de la existencia. Bueno, ahí es donde se van creando los valores. Nosotros vamos creando valores en base a esa interacción con la realidad, en base a creación de conceptos basados en información específica de las características de la realidad. Y eso nos va llevando a que nosotros vayamos entendiendo cómo es que queremos actuar, por qué es que queremos actuar así, qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, qué es lo que nos atañe o nos interesa para nosotros poder tener una mejor vida, no sé, florecer, como lo dice Aristóteles y Ayn Rand. Y ahí es donde entra la ética.
Después de que ya nosotros hablamos de que el ser humano tiene una identidad específica que lo obliga a actuar en base a su propio beneficio, en lo cual estoy de acuerdo con Adam Smith, es gracias a que nosotros somos seres racionales. No podemos nosotros valorar o ser egoístas o no si no somos racionales. Y esa es una característica fundamental del ser consciente. Existes teniendo una característica específica, una identidad específica, ley de identidad, A es igual a A. Y esa identidad en específica te vas a actuar en consecuencia, ley de causalidad. Entonces, en base a esa ley de consecuencia o esa ley de causalidad, es que nosotros vamos a actuar. Y eso es en base a la racionalidad. ¿Podemos ser racionales? Sí, pero eso nos va a llevar a que nosotros no podamos avanzar como tal en sociedad o que no podamos, nosotros vamos a ver nuestras propias barreras al momento de actuar de manera errónea. Por ejemplo, si nosotros no aceptamos que existe una gravedad 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, sabemos que eso aplica para todos aquí en este planeta, y nosotros lo negamos, lo que va a pasar es que nosotros vamos a tener problemas para poder seguir con vida. O si nosotros negamos la idea de que el cianuro, utilizándolo en ciertas cantidades, te puede matar, y nosotros negamos esa naturaleza de identidad, esa parte específica de las características del cianuro, pues entonces no tenemos ni siquiera la oportunidad de poder seguir con vida y poder seguir creando nuestros proyectos de vida, ¿no? Ahí es donde nosotros generamos los valores. Al momento de darnos cuenta de la identidad de cada cosa, al momento de darnos cuenta de cómo es que actúa cada identidad de cada cosa, es que nosotros comenzamos a valorar. Es donde vienen los valores. Ahora, otro punto fundamental de la naturaleza, de la metafísica, de la naturaleza del hombre, del individuo, es que nosotros no tenemos valores implícitos. Esto queda más que claro. O sea, no existe un Dios que nos haya creado con valores de lo que es bueno, lo que es malo, de lo que es simpatía o es empatía, de lo que hablaba Adam Smith en su teoría de los sentimientos morales y la riqueza de las naciones. De hecho, es una de las grandes críticas que los marxistas también han llegado a hacer a Adam Smith, donde dice, oye, espérame, pues en el primer libro me estás diciendo que lo más importante es ser moral y no utilizar el egoísmo excesivo, pero después me estás diciendo que el mercado y la riqueza de las naciones se basan en el propio interés de las personas basado en un egoísmo. Ahí es donde no cuadran, ¿no? Y si bien los marxistas tampoco entienden mucho esta parte, tienen razón en ese punto. Sí hay una cierta contradicción. Entonces, al momento de nosotros hablar, otra de las características del hombre es que nuestra naturaleza es que no tenemos valores implícitos porque no existe un Dios. Y para que alguien me diga que nosotros tenemos valores implícitos, que la empatía, la simpatía, lo bueno o lo malo, primero tienen que demostrar que en realidad hay esa metafísica y que esa metafísica es un Dios que creó la naturaleza, que creó la realidad y que te puso valores en tu propia creación. Si tú no me puedes demostrar eso, si tú no puedes fundamentar eso, todo lo que se haya creado de ahí para arriba, todo el conocimiento, porque para mí no es conocimiento, toda esa información que se genere después de ahí va a ser errónea. Por ejemplo, John Locke, Aristóteles y Adam Smith, ellos en realidad creen, bueno, Adam Smith no entró mucho en esta idea de los derechos naturales y esas cosas, pero John Locke y Aristóteles lo tocaron un poco más. John Locke, por ejemplo, dice que nosotros tenemos, los derechos son valores implícitos, que nosotros tenemos dentro de nosotros porque Dios nos hizo, perdón, Dios nos creó y Dios nos integró con esos valores, que son los derechos, ¿no? Pero después tú y que dices, ok, pero ¿cómo me puedes decir eso que estamos hablando de un derecho natural? Eso no es natural, Dios no es natural, eso es totalmente antinatural, ¿no? Entonces, no podemos hablar de que estamos hablando de una teoría de la naturaleza cuando al mismo tiempo decimos que Dios creó la naturaleza y que Dios al momento de crear esa naturaleza nos creó a nosotros con valores intrínsecos, integrados dentro de nosotros. Porque para esto pues tendremos que demostrar la existencia de Dios. Y pues para empezar, un concepto necesita una comparación, para nosotros crear un concepto necesitamos conocer dos existentes que podamos contrastar, que podamos diferenciar, bueno, mira, este es plano, este es redondo.
este es cuadrado, este es triangular, este es alto, este es bajo. No podemos crear alto si no conocemos bajo. ¿Cómo podríamos crear el concepto grande si no conocemos el concepto chico? Entonces, única y exclusivamente un concepto se crea y es lógico cuando tiene una comparación con otro existente de la realidad. Dios no tiene ninguna comparación. La idea de un Dios no tiene ninguna comparación. No tiene una identidad específica. No se puede integrar. No podemos, no podemos tomar cero información para crear un concepto. Eso no sería un concepto. Entonces, al momento en que nosotros decimos, ok, no existe Dios, ¿qué nos queda? La naturaleza misma del hombre. ¿Cuál es esa naturaleza? Bueno, el hombre no tiene valores implícitos. El hombre no tiene instintos. Y como nosotros no tenemos valores implícitos en nuestra creación, ninguno, somos tabula rasa, venimos en ceros, es que nosotros tenemos que ir creando nuestros propios valores. Y nosotros tenemos que ir creando nuestros propios valores para poder vivir en esta sociedad, para poder intercambiar en el mercado, para poder hacer todas esas cosas que Adam Smith, John Locke, Aristóteles y muchos más, Mises y muchos otros más, mencionan. Sí, nosotros necesitamos esa naturaleza, pero ¿cuál es esa naturaleza entonces? Y esa es la naturaleza de que el hombre va a buscar su propio beneficio en base a su propio egoísmo, el egoísmo racional. Y decimos egoísmo racional para diferenciarlo de ese egoísmo que todos creen que es ese egoísmo malo que te hace caminar sobre cadáveres para poder buscar tu propio beneficio y cosas como esas. Eso es incorrecto, ¿no? Nosotros nos referimos al egoísmo, al hecho de pensar en tu propio beneficio. Y pensando en tu propio beneficio es como los demás se van a ver beneficiados. Si tú, y Adam Smith tenía mucha razón en esa parte, por eso me gusta mucho esta frase, pero sí, nosotros tenemos que buscar primero nuestro propio beneficio para poder, por ejemplo, hacer un buen producto, porque si no, pues no tenemos la manera de crear nuestra propia riqueza, ¿no? Entonces tenemos que generar un valor. Y ahí es donde nosotros vamos creando productos. Nosotros no creamos un producto diciendo, ay, no mames, es que yo quiero que este Antonio Tapia sea feliz y por eso voy a crear un producto para que él sea feliz. No, nosotros creamos un producto porque yo quiero ser feliz. Y si quiero que la gente, y si quiero que ese dinero llegue o yo pueda intercambiar ese producto por dinero, bueno, entonces tengo que ver qué es lo que ellos necesitan, qué es lo que les tengo que vender a ellos. No voy a buscar lo que yo quiero y lo que a mí me beneficia, ¿no? Voy a buscar lo que a ellos les beneficia. Si esa persona quiere un pan, pues le voy a dar un pan rico, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, todos hay 10 panaderías enfrente que le van a dar otro tipo de pan. Entonces, él va a tener la oportunidad de decidir o la opción de decidir entre su mejor gama de productos, ¿no? Y entonces ahí es donde tú tienes que competir para dar un mejor producto, ¿no? Entonces, haciendo un resumen para ya platicar otra vez entre todos, yo creo que la parte fundamental en donde yo quiero hacer énfasis es no tenemos valores implícitos, no existe Dios, no podemos hablar de que tenemos empatía y simpatía creadas en nuestra propia integración, ni siquiera sabemos lo que es bueno y lo que es malo, lo tenemos que crear en base a nuestros propios valores, en nuestra propia interacción con la realidad. Eh, Dios no existe, repito, entonces como no existe, tenemos que crear nuestros propios valores, tenemos que analizar la realidad, tenemos que checar cuáles son las identidades de cada cosa para nosotros empezar a crear o a entender qué es bueno, qué es malo, qué es positivo para mí, qué es negativo y así poder actuar en sociedad. Um, yo creo que Ayn Rand tiene la mejor respuesta a todo esto en su libro La virtud del egoísmo, en donde ella explica las bases fundamentales y epistemológicas y metafísicas del egoísmo, de a qué se refiere, cómo se genera y cómo es que, como dijo este Ronnie, se lleva a lo político. Otra cosa que yo quería decir, recuerden muy bien, la economía en realidad era basarse era la manera en que nosotros podíamos administrar nuestra riqueza, la manera en que nosotros podíamos organizarnos para poder tener una mejor vida con nuestros valores generados en la riqueza, ¿no? Eso era economía y eso se trataba en la ética. No existía la economía en ese momento. Adam Smith no era economista. Adam Smith era maestro de ética, en donde, repito, jurisprudence también, en jurisprudencia, en la ética es donde se genera todo este tipo de información.
todo este tipo de decisiones, todo este tipo de valores en la ética, no en la metafísica. En la metafísica, que es aquello que existe, independientemente a que nosotros generemos algún tipo de razonamiento o de conocimientos, es información primaria. La metafísica es información que está ahí, que el simple hecho de abrir los ojos, de estar en un lugar donde haya sonidos, donde haya siluetas, donde haya formas, donde podamos tocar, donde podamos oler, eso es la metafísica. Nosotros no podemos, por ejemplo, decir, voy a abrir los ojos, pero no quiero ver. Es imposible, son automáticos nuestros sentidos. Entonces, eso que nosotros podemos detectar con esos sentidos automáticos es la metafísica. No hay más. No podemos detectar cosas que no existen. No podemos. Hace días alguien me hablaba de la antimateria. Le digo, o sea, lo que puedes conocer es algo que tiene materia, que tiene cuerpo, que tiene algo. Lo que no lo puedes conocer porque no existe. Como dice Parménides, lo que existe, existe, y lo que no existe, pues no existe. Y punto, ¿no? Entonces, bueno, ya quiero dar paso a que platiquemos un poquito más. Espero que les haya gustado mi parte de mi investigación, que voy a estar, de hecho, escribiendo, y vamos a hacer más videos y cosas así. Vamos a entrar más a detalle en siguientes programas. Muchas gracias, Roberto. Muy interesante, la verdad. Lo que mencionas, y sí, ¿no? Porque precisamente esta parte de los valores implícitos, pues es un completo error, ¿no? Porque realmente, por ejemplo, vamos a los ejemplos, ¿no? Y a lo que se puede comprobar. Si se habla que nosotros tenemos valores implícitos y la empatía es un valor que traemos dentro de nosotros, ¿cómo se puede justificar el actuar de un psicópata que es carente de empatía? Entonces, basándonos en ese tipo de cosas, nos damos cuenta que no se pueden comprobar esos valores implícitos porque no habría De ese hecho, tipo de personas. ese es uno de los grandes errores de Smith. De hecho, ellos dicen, bueno, yo también lo vi de esta manera. Entonces, a ver, si en realidad son valores implícitos, pero vemos que más del 70% o 50% o 60% de la sociedad no los lleva a cabo, pues entonces no son tan implícitos, no son tan reales, o tan, ¿cómo se podría decir? Tan naturales o tan metafísicos, que vienen dentro de nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la mayor parte de la sociedad está mal, porque no puede darse cuenta según Adam Smith, de que la manera de actuar tiene que ser positiva, de la manera de que tenemos que actuar debe de ser moral y todo ese tipo de cosas. No es así. No es así. Entonces, quiere decir que no es natural. Y que entonces no es factible para una sociedad que no puede darse cuenta de ese tipo de cosas, porque sigue actuando de manera inmoral en muchos aspectos. Claro, totalmente. Y aparte, precisamente, ¿no? O sea, venimos con este nulo conocimiento de lo que vamos a vivir, ¿no? Prácticamente venimos en blanco y las experiencias y el desarrollo de nuestro ambiente van a ser los que van a ir moldeando nuestra forma de ser y nos van a ir dando aprendizajes, no nacemos con conocimiento, el conocimiento se va aprendiendo y se va adquiriendo de acuerdo a las circunstancias y también a tu entorno y muchos factores, o sea, no naces con el conocimiento, ¿no? Y precisamente esta parte de anhelar o esperar la muerte para realmente realizarte, pues también es algo absurdo, ¿no? Yo creo que una parte o una frase, no la recuerdo bien, pero de Ran que menciona, y es algo que me gusta, que ella decía que la vida es la que ahorita tenemos y no espera ella la tumba para lograr esa felicidad después de la muerte. Y bueno, entonces, pues planteamos un poco de nuevo la pregunta que nos confería también aquí esto, y tú qué piensas, Ronnie, ¿el egoísmo es una virtud? ¿Tú qué opinas de eso? Y de la exposición que también dio Roberto. Mira, yo creo que el punto crucial es la cuestión cristiana desde la cual plantea Adam Smith la moral, porque como bien decía Roberto,
todo su libro de la teoría de los sentimientos morales enfatiza y regresa y una y otra vez a que lo que te hace grande, lo que te hace virtuoso es como este autosacrificio cristiano, ¿no? Entonces dice, sí, o sea, hay que amar, hay que amarse a uno mismo como se ama al prójimo, pero él lo invierte, o sea, él dice, hay que amarnos como amaríamos al prójimo. O sea, está primero el amor al prójimo y después el amor a uno mismo. Entonces, él, Autonegación, ¿no? sí, totalmente, ¿no? Y sacrificio y toda esta cuestión, que en el fondo es bastante soberbia, porque, o sea, es como, yo soy, es como buscar una posición de superioridad moral. A mí me parece que Adam Smith cae en esta actitud soberbia de este estrato burgués, de clase alta, ¿no? Porque en algún momento él dice, bueno, podemos, que está muy padre toda la parte de empatía, ¿no? Y entonces dice, podemos imaginar lo que sentiría alguien pues, que tiene hambre, ¿no? Que no tiene para comer. Como, pues en ese momento el 95% de la población vivía en la miseria, o sea, no mames, o sea, todo el mundo estaba jodido. Entonces, como está... Ahora, güey, él no estaba jodido, güey. Seamos realistas, güey. O sea, por ejemplo, el príncipe de, ¿cómo se llama? El que lo llevó, de hecho, que dijiste que le da su hizo, vital. ajá, él le pagó todo ese tiempo para que educara a su hijo y lo llevara a viajar. Una pensión vitalicia, güey, o sea, no solo es ese periodo, sino, o sea, no mames, ya tenía la vida resuelta de entrada. Sí. Entonces, o sea, y dice, bueno, imaginemos a la gente que no tiene para comer, ¿no? Y sintamos empatía por la gente que no tiene para comer, aunque nosotros no lo podemos imaginar, ¿no? Y lo dice, y es como, y entonces dice, y es vulgar comer, con demasiada hambre, ¿no? Y es vulgar esto, y es vulgar el otro, es como corriente. Entonces, sí tiene una postura, yo diría, de puros deberes ser. Se debe de ser de esta forma, se debe de ser de la otra forma, pero nunca llega a una posición reflexiva sobre por qué se debe de ser. ¿Cuál es el fundamento metafísico o ontológico de ese deber ser? ¿Cuál es la razón que está en el fondo de ese deber ser que fundamenta ese deber ser? Entonces, si bien no es como tan teológico como Locke, sí se basa en puros deberes ser, ¿no? Y nunca llega al, pero ¿por qué? No hay una razón concreta, objetiva, de por qué debes de ser. Es como puras cuestiones de estatus, de cumplir con ideales, este ideal cristiano. Y entonces basa su moral en estos deberes ser y basa una gran parte de su filosofía en estos deberes ser en vez de enfocarse con lo que tú decías a la realidad concreta, a la realidad objetiva, ¿no? Claro, y que aparte eso es interesante, ¿no? Porque si nos basamos en el deber ser, pues ahí ya dejas de pensar en ti mismo, ¿no? Porque tienes que ser empático con los demás, y dejas de lado lo que tú puedas sentir o tu propio interés, ¿no? Entonces yo creo que sí es precisamente, pues la base yo creo es esta moralidad cristiana de primero pensar en el prójimo antes de pensar en ti mismo, ¿no? Y además, fíjate, aún más, porque al decir yo debo de cumplir con este deber ser para con mi prójimo, incluso dejo de pensar en mi prójimo y dejo de pensar en las necesidades de mi prójimo, porque lo que me importa no es el prójimo, sino el deber ser que yo le estoy imputando al prójimo.
Entonces, no solo dejo de pensar en mí, sino también dejo de pensar en el prójimo por cumplir con este ideal trascendental, ¿no? Entonces, por ejemplo, el video este del, no sé si un ayatol o qué, pero que está diciendo que deben asesinar a todos los homosexuales para purificar a la sociedad y para salvarlos, y lo hacen por compasión a los homosexuales, ¿no? Entonces, su deber ser es, ¿no?, ir en contra de la homosexualidad. Entonces, ni siquiera Güey, está Hitler, pensando, güey, el sino en deber el ser, deber güey. ser, claro, sí. O Mao, o Stalin, o Putin, el que quiera, ¿no? Claro, totalmente. ¿Y tú, Alejandro, qué piensas? ¿El egoísmo es una virtud? ¿Está bien? ¿Está mal? También un poco de lo que han comentado tanto Roberto como Ronnie. ¿Qué piensas? Si no es una virtud, porque recordamos que el virtud es la acción que nosotros hacemos para poder ganar valores, ¿no? Utilizar nuestros valores. Entonces, es un conjunto de valores en realidad, ¿no? El egoísmo que nos permite actuar para conseguir nuestra propia supervivencia, ¿no? En realidad no somos, como dijo Roberto, no somos animales instintivos, somos animales racionales. Nosotros buscamos nuestro propio beneficio para poder sobrevivir, ¿no? Y gracias a nuestra racionalidad, al egoísmo, podemos acumular propiedad, podemos preocuparnos por nosotros mismos, podemos en general florecer como individuos y también cooperar mutuamente para hacer una mejor sociedad, ¿no? En realidad nosotros podemos, al pensar en nuestro propio bien, mientras más nos especialicemos, justo decía eso Adam Smith, ¿no? Que la sociedad iba a ir por un mejor camino, ¿no? Porque se actúa esta mano invisible, ¿no? Entonces, pero también hay que dejar esas concepciones místicas, ¿no? De decir que nosotros tenemos derechos inalienables puestos por Dios que están ahí. Es que en realidad un derecho es una transición ética llevada a lo político, ¿no? O sea, no es algo que esté por ahí flotando, ¿no? Porque la otra vez hablaba con un libertario y me decía, sí, tenemos derechos inalienables porque somos seres humanos racionales, y yo, ya. Entonces tú tendrías derechos en una isla desierta, y me dice, sí. Y yo le digo, bueno, a ver, razona con un tigre y mételo a la cárcel entonces, ¿no? Porque ¿qué vas a hacer si te roba un mono, o si te roba, o quién va a defender tu derecho a la vida, ¿no? Estás en una isla desierta, tú puedes coger lo que quieras, o sea, no hay no hay otras personas racionales con las cuales conectar, ¿no? Entonces son esos principios morales que actúan en un contexto social, ¿no? Es lo que nos permite esa libertad de acción, ¿no? Para poder sustentar nuestra propia vida, acumular propiedad y buscar nuestra propia felicidad, ¿no? Que es lo más importante, que justo eso lo define Ayn Rand, ¿no? Creo la primera persona que utiliza desde la metafísica lo lleva hasta la ética, y entre la ética y la política, ¿no? Los derechos que son el puente entre esas dos ramas, ¿no? Y en realidad, como el individuo como fin en sí mismo, ¿no? El individuo siempre es, en la filosofía altruista, siempre es un medio de intercambio, ¿no? Al final, tú no haces algo por el otro, pero en realidad lo haces por deber hacerlo, ¿no? Algo eh, que especificaba Kant, ¿no? Ese imperativo categórico, ¿no? Y en realidad lo que tienes que... Y al final te terminas intercambiando regalos de Navidad como que de mala gana, ¿no? Y eso decía Ayn Rand en su libro, ¿no? Que terminas haciendo como que no te importa mucho lo que haces por Sí, el prójimo. de regálale algo a tu hermano porque es tu hermana, güey. Claro, claro. No es porque, o sea, yo en realidad valoro a esa persona porque es un reflejo de mis valores también, ¿no? Es algo, el amor, como dice Rand, es algo egoísta, ¿no? O sea, es el propio interés de alguien hacia los valores que ve en la otra persona, sus virtudes, ¿no? Entonces, eso es, bueno, lo que opino. Muchas gracias. ¿Tú, Roberto, quieres agregar algo más? Pues yo nada más hacer una pequeña comentario más que nada. No, no está mal que las personas mencionen a Adam Smith o Ayn Rand o Mises o así. El problema es que ni siquiera ellos se den cuenta de que están repitiendo falacias. Y peor aún, que no se den la oportunidad de contrastarlo, que no se den la oportunidad de debatirlo, que no se den la oportunidad de mostrar cuáles son sus verdaderos argumentos, que en realidad le den validez a el conocimiento. Recordemos una cosa, conocimiento es ese proceso de adquisición de información
que pasa por las leyes de la lógica y que al final de cuentas, después de pasar por estos filtros, podemos llamarle conocimiento. No hay conocimiento en falacias, conocimiento como tal. No hay conocimiento en desconexiones lógicas. Solamente conocimiento es cuando ya hay una conjunción lógica entre las partes con las partes y las partes con el todo, de lo que estamos analizando de la realidad. Entonces, no es posible que haya personas que digan que están impartiendo conocimiento, maestros que dicen que están enseñando conocimiento, cuando lo único que están haciendo es repitiendo falacias y errores. Por ejemplo, yo veo que ese es el mismo problema de muchos de las personas que inclusive yo admiro. Hace días vi que Arturo Dam, que es una de las personas que yo admiro mucho, porque de hecho con él, parte de lo que sé de Adam Smith empezó con él por una de sus, de Círculo Bastiat, en donde hablaba de la riqueza de las naciones, creo, pero que me doy cuenta de que siguen repitiendo ese error, ese mismo error. ¿Por qué? Por su problema al no aceptar la no existencia de un Dios o la no necesidad de religiones, la no necesidad de misticismos, la no necesidad de este tipo de cosas para impartir conocimiento como tal. Yo creo que hasta que dejemos este tipo yo creo que es cultural, este tipo de ideas que lo único que hacen es estancar el conocimiento, no vamos a poder avanzar y no vamos a poder en realidad preparar a las generaciones en temas tan importantes como son estos, el interés propio, el interés individual, la defensa de los derechos del individuo. No podemos hablar de libertad, no podemos hablar de propiedad privada, de que Adam Smith tiene ahí su problema también con esto de la propiedad privada. No podemos hablar de vida, propiedad privada o libertad si, si no entendemos en verdad, si no en realidad analizamos si lo que estamos diciendo tiene coherencia o no, si tiene lógica o no, tiene armonía en la posición de cada argumento o concepto o opinión. Um, más bien lo que yo quiero así aquí es hacer un llamado a todos esos maestros, a todos esos, eh, no sé, líderes liberales o filosóficos o intelectuales que dejen este tipo de falacias ya, que intentemos hacer de verdad a la gente como tal, o intentar traer gente de valor, gente que en realidad se dé la oportunidad de que todo su base filosófica, su base intelectual se base en la realidad y no en cosas místicas y no en cosas que van fuera totalmente de la naturaleza. Y lo único que podemos conocer es la naturaleza, es lo que existe. Es bonito hablar de Adam Smith, es bonito, es muy bonito y me encanta. Y como lo pueden ver, hablar de Adam Smith, de John Locke, de David Hume, puedo pasarme horas hablando de cosas buenas de ellos, pero no sirve de nada si nosotros arrastramos también estos errores. O sea, está bien que lo expliquemos, está bien que los conocemos y está bien que la gente, las nuevas generaciones, conozcan cuáles son las bases filosóficas de donde provienen todos estos pensamientos, pero las bases filosóficas también lógicas. Y si vamos a hablar de estos pensadores, bueno, también hay que decir cuáles eran sus errores. Y no podemos nosotros, por ejemplo, Sergio, no me acuerdo cómo se apellida, pero Sergio, un maestro de economía que me estuvo insultando, de hecho, y monos de paja y ad hominem, diciéndome que no, es que yo era un ignorante y que yo no sabía lo que estaba diciendo, porque él decía que ¿para qué leer a Ayn Rand? Que mejor leamos a Adam Smith y que mejor, y vamos a entender mejor lo que es el egoísmo, entendiendo a Adam Smith. O sea, sí es una parte hermosa el entender a Adam Smith, es una parte bellísima poder analizar a Adam Smith, pero no podemos llegar a decir este tipo de falacias cuando en realidad tenemos un pensamiento totalmente integrado, que es el objetivismo, que te explica todas las bases filosóficas, las ramas filosóficas, metafísica, epistemología, ética, estética, de la cual también habla Smith, y política, que sí tiene una conexión lógica, que sí se basa en la naturaleza, no antinaturaleza o supernaturaleza o cosas divinas y cosas como esas, de donde sí proviene un conocimiento natural de lo que es la naturaleza, de lo que es la verdad. Ahí es donde nosotros tenemos que ir a abordar los temas, no seguir trayendo falacias, no seguir trayendo
mentiras y cosas así para atraer liberales a nuestro grupito, ¿no? Yo creo que no va por ahí. Si ya ya trajimos gente, si ya tenemos la atención de las personas, bueno, ok, ya les hablaste, y bueno, háblales de sus errores, háblale de cómo podemos solucionar esos errores y quién te ayuda, quién te explica cómo es que ya se solucionaron esos errores, cómo ya se explicaron, cómo ya se debatieron, cómo ya se demostró la parte ilógica de todas estas posturas. Claro que sí, yo creo que una parte también importante precisamente de cuando se empieza a leer o a estudiar a estos pensadores, pues es precisamente eso, ¿no? Hacer también la autocrítica de lo que estás leyendo, porque si no, no sirve de nada, si nada más te vas a quedar con el conocimiento y no vas a ser capaz de poder identificar los ciertos errores que pueda tener el pensador, pues estás muy, muy mal, ¿no? Entonces, bueno, para finalizar, me gustaría que hicieran unos últimos comentarios sobre esta charla y ya posteriormente estaríamos finalizando. ¿Quieres empezamos contigo? Solamente una cosa, si alguien tiene preguntas o algo así, vamos a hacer un programa especial para responder todas las preguntas. Entonces, ahorita ya nada más lo que vamos a hacer es terminar con el tema para dejar tiempo, porque yo creo que donde van a venir, donde va a ser más necesario el tiempo va a ser en las respuestas, en las preguntas y respuestas. Y vamos a dar todo un programa para que vayan formulando sus preguntas y con gusto se van a contestar todas y cada una de ellas. Bueno, entonces, bueno, nada más leo un poco los comentarios que pusieron en Facebook. Nos saluda Sandy Ortiz, nos saluda José Antonio Mendoza, Giovanna Natalia nos comenta que en su opinión Ramsey presenta al egoísmo como una virtud, pero no es el egoísmo como la gente cree, sino el egoísmo racional, algo que también mencionaba, ¿no? Nos saluda Alma, nos saluda Yu, nos saluda Franco y Alberto Fabián. Bueno, no hubieron preguntas, pero sí, Jimmy Thomas también, precisamente lo que mencionabas, ¿no? Que dejen sus comentarios y preguntas para posteriormente, generar un video respondiendo precisamente esto. Entonces, para finalizar, ahora sí me gustaría escuchar sus comentarios finales y empezamos con Alejandro. Gracias. En realidad hay una frase que me gusta bastante que habla del libro Anthem de Ayn Rand, que dice, o sea, yo soy un hombre y este milagro es mío para poseerlo y conservarlo, ¿no? Y mío para arrodillarme ante él. No entrego mis tesoros ni los comparto. La fortuna de mi espíritu no debe ser convertida en monedas de bronce y arrojada a los vientos como limosna para los pobres del espíritu. Guardo mis tesoros, mi pensamiento, mi voluntad, mi libertad, y el mayor de ellos es la libertad. Nada debo a mis hermanos, ni les cobro deudas. No pido a nadie que viva por mí, ni yo vivo por ningún otro. No codicio el alma de nadie, ni mi alma es de ellos para codiciar. O sea, eso es algo que, o sea, lo tengo resaltado y hasta por ahí en mi cuarto, ¿no? Pero, o sea, me encantó esa frase y implica bastante la libertad que, o sea, de hecho, el conocimiento se va construyendo a lo largo de generaciones y creo que, o sea, Adam Smith de repente ha influido en Ayn Rand para poder generar ¿no? su teoría del egoísmo racional, ¿no? Quizás no con una base mística, pero a darle bases para que ella pueda armarlo lógicamente, ¿no? En base a la epistemología, a la metafísica, ¿no? Claro que sí, Alejandro, muchas gracias. Ronnie, tus comentarios finales. Me voy a aventurar un poco, ya ustedes me corregirán que son más conocedores de Ayn Rand, pero a mí me parece que el sentido que le da Ayn Rand a egoísmo es más que etimológico, es performativo. O sea, lo que busca es causar un conflicto, una ruptura con la concepción clásica del interés por uno mismo. Entonces, juega con el término egoísmo
y con el juego y con el concepto de amor por uno mismo, de interés por uno mismo, y entonces va como haciendo un intercambio de sentidos, ¿no? Usa como vehículo el término egoísmo para meter de manera performativa el sentido de interés propio, de amor propio, de búsqueda racional, coherente, de la propia realización. Y a mí me parece que es un ejercicio muy aportativo, creo que invaluable, porque te lleva a ver que si tú no partes de tu interés, de lo que tú necesitas para realizarte como individuo, pues qué chingados, primero, ¿qué puedes aportarle a los demás? Y después, pues, ¿qué sentido va a tener tu vida? ¿Qué valor va a tener tu existencia? ¿No? Entonces, me parece que es, creo que en himno, ¿no? Dice que, pues, ¿cuál es el sentido de mi vida? Pues yo mismo, ¿no? Mi existencia, mi realización, mi felicidad. Pues claro, pues, si tú no existes, pues ¿qué sentido va a tener tu vida? Pues tú eres el sentido de tu vida, ¿no? Entonces, este juego de sentidos, de usar un término conflictivo como vehículo para exaltar el valor de reconocer tus intereses, tu felicidad, tu bienestar, me parece algo muy aportativo. Y con respecto a las cuestiones metafísicas, el problema de seguir cayendo en estas concepciones de derechos naturales o de derechos divinos y todo este pedo es, a mi parecer, que no hay un abordaje formal de la filosofía. Porque si nos vamos desde el Parménides, desde Platón, desde la metafísica de Aristóteles, pasamos por Fernando Suárez, Santo Tomás, ¿no? La esencia y el ente, y vamos a Boecio, Nicolás de Cusa, todos los demás, ¿no? Kant, Hegel, Fichte, etc. Vamos viendo que hay un proceso muy formal en abordar qué es el ente, qué es el ser, cómo lo percibimos, cómo lo captamos, cuál es el acceso que podemos tener a la naturaleza del ser, a la naturaleza de los entes, cuáles son los marcos dentro de los cuales podemos acceder y podemos conceptualizar. Entonces hay un proceso muy formal que nos lleva hasta Heidegger, a Sartre, la lógica del sentido de Gilles Deleuze, Slavoj Žižek, Graham Harman, Marcus Gabriel actualmente. Y al quedarse con, no sé, pues es que a mí me gustó lo que dijo Santo Tomás de Aquino porque justifica mis creencias metafísicas. Y entonces hablo de filosofía y hablo del ser y de lo natural desde la justificación de Tomás de Aquino, y todo lo demás lo voto a chingar a su madre, ¿no? Y me vale madres toda una tradición filosófica de siglos en donde se está analizando lo metafísico, lo toteológico, lo ontológico y lo óntico, ¿no? Y estos cuatro elementos que se van contrastando desde los presocráticos hasta el realismo especulativo actual, pasando por toda la filosofía objetivista de Ayn Rand. Entonces, qué chingón. Si algo, si algo no cuadra con lo que a mí me interesa creer, pues lo voto. Porque entonces yo lo que busco no es tener una comprensión de las cosas, yo no busco comprometerme con la filosofía, yo lo que busco es encontrar elementos que justifiquen mis creencias. Entonces creo que el problema es una falta de compromiso con la filosofía, porque si lo agarramos ahora sí que por los huevos y en serio y nos vamos echando todo el tramo, vamos viendo cómo el concepto va siendo una y otra vez analizado
y dándose criterios y dándose referencias hasta llegar a la filosofía actual, en donde se dice, ¿cómo chingados tú vas a justificar el acceso a algo metafísico? O sea, algo más allá de lo material. No puedes, no seas mamón, no hay manera, ¿no? Entonces, vamos a quedarnos en lo óntico, en lo ontológico, y vamos a partir de lo que es, ¿no? Y de lo que tenemos acceso, porque tenemos ya una ciencia muy desarrollada y porque la filosofía lleva un chingo de siglos analizando. Entonces, yo creo que es la falta de compromiso o la deshonestidad para seguir justificando las creencias que a mí me acomodan. Muchas gracias, Ronnie. Muy buen cierre. Realmente yo creo que es eso, ¿no? O sea, realmente lo que pasa es que buscan o nada más agarran de los pensadores lo que les conviene y desechan todo lo demás, ¿no? Entonces es un grave error nada más agarrar lo que a ti te gusta para precisamente como tú dices, ¿no? Justificar lo que yo creo y lo que pienso, ¿no? Entonces ya como él se basa o piensa igual o tiene ideas como yo, pues ya lo tomo, ¿no? Claro, porque es que la filosofía no es usar o agarrar las cosas que a mí me gustan para justificar lo que me acomoda. La filosofía es violenta, es transgresora, y con quien primeramente va a ser violenta y transgresora es con mis propias creencias, ¿no? Con mis propios presupuestos, con mis propios criterios. Pues de otra forma, ¿cómo puedo yo cuestionar otros criterios, otros presupuestos si no empiezo por los míos? Entonces el compromiso serio es primero confrontar mis presupuestos para poder salir al mundo a cuestionar o a confrontar otros presupuestos. Claro que sí, muchas gracias, Ronnie. Roberto. Pues yo me voy diciendo, lo que dijo Ronnie magistral, me encantó. Todo lo que acaba de decir, me encantó. Y yo creo, una de las cosas, y con esto me voy, de que más me gustan de Runners, y desde que comencé a leerla, dije, wow, es chequea tus primicias, prácticamente tus primicias, prácticamente te dice, güey, no seas pendejo, güey. Checa que estés diciendo correcto las cosas, checa que estés hablando de algo real, checa que estés hablando de lógica, checa que no estés simplemente creando una serie de castillos en el aire para poder justificar, como dice Ronin, todas esas creencias místicas, fuera de lo metafísico, ontológico como tal y así. Y, y lo último es, yo invito a todos esos liberales, a todos esos líderes mainstream y a todos esos profesores de economía, de filosofía, eh, una, chequen sus primicias. Dos, hay que tener un compromiso, no con, no con decirle a la gente lo que quiere escuchar, sino con la verdad, con la razón. Primeramente con eso, primeramente con en realidad formar gente pensante, gente que en realidad cheque sus premisas, no nada más repita y repita y repita como lo hemos estado viendo, que demuestre que tienen validez sus fundamentos. Hay que ir formando este tipo de gente y no nada más pericos que sigan repitiendo cosas como estas que no nos van a llevar a ningún lado. Simple y sencillamente vamos a seguir acarreando borregos y de esto no se trata, y menos en el objetivismo. Lo bueno es que en el objetivismo creo que nosotros entendemos un poquito más la importancia del conocimiento, de lo intelectual, de la lógica, de ese tipo de cuestiones. Y yo los invito, de verdad, a que si en realidad te gusta la lógica o ser lógico, te gusta analizar la realidad, si en verdad quieres dar pasos firmes en escalones concretos y bien sustentados, los invito al objetivismo, los invito a que se den la oportunidad ya de entrar a una filosofía como tal, bien definida, bien estructurada. Y sí, es difícil, tienes que saber y tienes que leer mucho, tienes que entender lógica, tienes que entender cómo se crea el conocimiento, teorías del pensamiento, del conocimiento, pero al final de cuentas, conforme vas avanzando, te vas a ir sintiendo cada vez más más contento con lo que estás conociendo, más seguro de lo que estás haciendo y de dónde estás caminando. Muchas gracias, Roberto.
Bueno, pues sin más, les agradezco mucho su asistencia y que hayan tenido el tiempo de platicar un poco aquí sobre estos temas que realmente son interesantes y